Y en ese momento se estaba dando el inicio de la expansión del Canal de Panamá, así es que estaba como en auge el tema de la paleontología. Así que dije, ¿por qué no estudiar plantas fósiles? Sería la primera panameña haciendo esto, así que es así como aplico y soy admitida a la UNAM. Así que inicio estos estudios en la UNAM con bosques de 50 millones de años, todo un contraste en todos los sentidos. Como pueden ver acá, como indico en la flecha, esta era la región donde yo estudiaba estos fósiles. Para mí era la primera vez en un área desértica también. Yo estaba acostumbrada a caminar sobre bosques húmedos y todo esto lleno de cactáceas, agaváceas, familias completamente distintas el ambiente. Pero aquí estudiamos entonces estos niveles donde había muchísimas impresiones foliares, muchas hojas fósiles. Aquí a su mano izquierda pueden ver la imagen de una publicación que hicimos de mi tesis de maestría, donde se reportaba una bursera del Eoceno de México, del norte de México. Bursera es un arbolito que no sé cómo le llaman en otras partes, pero en Panamá le llamamos indio desnudo, almácigo, carate. Y un arbolito que está muy, es típico de zonas de bosque seco. Entonces este era un importante detalle sobre una información importante para pues conocer estas floras de México del Eoceno. Posteriormente a mi maestría vine a Panamá nuevamente, entonces me gané un short-term fellowship, inicié una beca corta en el Instituto Smithsonian y fue así como me involucré con el laboratorio del doctor Carlos Jaramillo. Con este laboratorio sigo colaborando y así fue como empecé a trabajar en el Canal de Panamá. Este proyecto fue toda una experiencia muy rica porque había toda una diversidad de líneas que se estaban desarrollando tanto en geología como en paleontología, multidisciplinario, totalmente rodeada de mucha gente, y así fue como empecé a foguear, como quien dice, yendo a campo, colectando, sí, aprendí muchísimas cosas, sobre todo aprendí sobre maderas fósiles, porque durante mi maestría en realidad había estudiado pues foliares, caracteres foliares. Entonces en este caso ya empecé a aprender sobre maderas fósiles. Y esto se convirtió en mi proyecto de investigación para el doctorado. Así que para el doctorado yo estudié estas maderas que ven acá, de la formación Cucaracha, que es una formación del Mioceno, aproximadamente un rango de edad de 23, creo, a unos 16 millones de años. Y aquí estudié dos diferentes niveles de depósito, estudié maderas de dos tipos de fosilización, y eso fue como mi tesis doctoral, tanto los aspectos taxonómicos como los aspectos paleoecológicos. Algunos hallazgos, bueno, del Canal de Panamá, esto fue una ventana única para nosotros para estudiar la paleontología de la región, y se colectaron más de 8.000 fósiles en total, vieron hallazgos muy, muy interesantes. Pero en cuanto a maderas fósiles, aquí hay algunos, les resalto algunos, pues los primeros géneros nuevos en la familia Malvasia, que es la familia de las ceibas, también como el primer registro en madera en el género Prioria, que es un árbol que forma bosques monotípicos acá en Darién y en Coiba, en otras regiones de Panamá, pero que es muy interesante porque está en zonas inundables. Y también las características de la formación nos hablaba de estuarios. Entonces todo esto era consecuente, pero interesante también en la parte pues, de la historia de estas familias. También de Jot, otros investigadores reportaron otras evidencias más antiguas de ciertos géneros tropicales, como la primera vez que se reportan lianas. Entonces, esta región, todos estos estudios que se desarrollaron como a lo largo de 6-7 años fueron muy, además por ideas nuevas sobre el surgimiento del istmo, generó un montón de información sobre el surgimiento del istmo, así es que esto fue muy productivo, un proyecto muy productivo. Pero cuando ya regresé al doctorado, empecé a preguntarme qué más quería hacer. Dije, bueno, hay que explorar más allá del canal, o sea, hay que estudiar más zona de Panamá porque hay mucho que estudiar. Entonces, Azuero viene a ser un área que me mencionaba muchísimo por la abundancia que había de maderas. La gente siempre me comentaba durante mis charlas sobre madera fósil. Pero Azuero es interesante por varios aspectos. Una es porque tiene especies endémicas como el mono araña, que
por ejemplo, uno de los tantos ejemplos de especies endémicas de la región, pero además alberga la mayor parte de los fragmentos de bosque seco en el país. Este es un mapa de Willis del 2014, donde pueden ver lo poquito de bosque seco tropical que tenemos acá en América. Esto solía ser una franja completa de bosque, y como es predilecto para la ocupación humana, pues lo estamos perdiendo muy rápidamente. Y en Panamá, Azuero alberga de los pocos, bueno, Darién también, pero de los bosques secos tropicales que tenemos, están en Azuero la mayoría. Entonces, bien interesante ver, pues, que es esta parte de Panamá, que a pesar que sigue lloviendo mucho, como ahora mismo, esta es la zona con menos precipitación en el país. Pero además hay una abundancia de fósiles impresionante, blandas fósiles impresionantes. Acá ven el Hotel La Posada, en el pueblito de Ocú, donde se ha comercializado durante décadas estas maderas fósiles. Acá pueden ver en la fachada una cantidad de maderas fosilizadas que tienen en este hotelito, pero no solamente madera, que además son muy, muy abundantes, sino que tenemos frutos también que se han ido estudiando también prácticamente desde el 2012, y se han ido publicando estos resultados, pero también recientemente en nuestras exploraciones hemos encontrado hojas. Quiere decir que también hay impresiones foliares. Hemos encontrado como unas 4, pero seguramente si dirigimos más exploraciones vamos a encontrar más. Así que hay una abundancia, como pueden ver, que nos permite entonces estudiar toda esta paleovegetación. Lamentablemente, en Panamá tenemos un problema también, como no tenemos un servicio geológico, no tenemos mucha fortaleza en la parte de paleontológica, no tenemos una escuela paleontológica, todo esto repercute entonces en la valoración que se le da a estos recursos. Hay sus decretos, hay sus leyes para proteger los fósiles, pero son bastante débiles, diría yo, son informales, o sea, no se le da una protección adecuada. También tiene mucho que ver con el hecho que no hay un repositorio formal para estos fósiles. Entonces, esta es una lucha que hay que ir llevando, y bueno, una carencia que ojalá en el futuro puede ser real. Estos son de los pocos estudios paleobotánicos que se habían realizado en Azuero. El primero fue hecho por Berry, un naturalista que se dedicó a estudiar muchas plantas fósiles en todo el neotrópico. Él publicó un frutito, Diospyros, de la familia Venacia, que posteriormente fue reevaluado. Ya les comento sobre eso. Pero ya en los años 60 publican esto en Science, Stern y Yates, y ellos pues identifican 3 distintos morfotipos, que son maderas pues, de ambiente húmedo tropical, y comentan que posiblemente la edad de esta madera sea terciario, y comentan sobre la abundancia y la belleza de estas maderas fósiles. Así que algo que sabemos desde hace un tiempo. Pero no viene a ser sino hasta más de 2010 por allí, que se empieza a enfocar nuevamente fuerza sobre esta región. Aquí están unos estudios que se realizaron en Tonosí, esta área que ven en rojito en el mapa de Panamá. Panamá tiene forma de S acostada, y aquí está la península de Azuero. Aquí en rojo pueden ver Tonosí, de aquí se colectaron bastantes frutos. Hay maderas, tengo entendido que hay maderas que, bueno, los planes son estudiar estas maderas también y complementar estos estudios de frutos. Pero en los frutos se han encontrado unas cosas muy interesantes. Esto viene a ser la primera flora que pobló prácticamente Centroamérica, que no tenía conexión todavía, porque esta era una isla, durante el Eoceno, Azuero era una islita, ¿no? Y bueno, aquí se encontraron las primeras de la familia de la uva, por ejemplo, los registros los primeros representantes, y algunas cosas relacionadas más que nada con el viejo mundo, que hace muy interesante toda esta vegetación. En el 2017, entonces, Nathan Judd y Dunham realizan un estudio en 22 especímenes. Allí ellos pues encuentran 10 morfotipos, que es bastante considerable, 10 morfotipos en 22 distintas muestras, y pues ellos encuentran familias muy relacionadas a ambiente tropical, ¿verdad? Y realizan estos análisis paleoclimatológicos para ver la cercanía, y encuentran que estos son biomas alrededor del mundo que han sido estudiados con caracteres anatómicos,
y pues encuentran que se parece mucho, tiene mucha cercanía con bosques húmedos. Y como un resumen sobre estos estudios paleobotánicos que se habían llevado a cabo, de estas afinidades Eoceno, estos nuevos géneros, algunos de ellos son los primeros en Neotrópico, evidencia más antigua de estas familias en el Neotrópico. O sea que viene a ser, también se nota que la familia Humiriaceae es un representante muy importante en la colonización de los bosques de Centroamérica. Se encuentra abundantemente en Azuero y se encuentran cosas de las más antiguas, evidencias y pues cosas nuevas. Y del Mioceno, de lo que estudiaron yo y colegas, pues se encuentran una diversidad de plantas que son de evidencia de bosque húmedo o sea, de bosques húmedos básicamente en el Paleógeno. Bien, entonces ahora viendo los resultados de este análisis de OCU, que fue avalado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, teníamos varias preguntas, ya viendo la literatura, ya viendo los estudios que teníamos en este momento, nos preguntábamos qué tan viejos eran los bosques fósiles de OCU. Finalmente, todas estas maderas fósiles que se encuentran en este pueblito se le llamaron bosques de OCU, bosques fósiles de OCU. Pero va más allá, varias regiones mucho más de afuera del polo de OCU, por supuesto. Pero no se tenía todavía cierta la edad, era muy difícil como determinar la edad. Así que esta era una de nuestras preguntas. También queríamos saber qué tipo de plantas eran y si se distribuían en Sudamérica o de dónde se distribuyen hoy día, por ejemplo, qué relaciones biogeográficas podían tener, y los caracteres anatómicos de esta madera, ¿cómo eran? ¿De qué nos hablaban? Así es que con estos objetivos exploramos varias regiones ricas en madera fósil, nos propusimos identificar y analizar este morfotipo y pues realizar los análisis paleoclimatológicos. Este es el área de estudio, pues hacia acá, este es un zoom en la península de Azuero, hacia acá estaría Costa Rica y hacia acá estaría Colombia, y pues esta es la península de Azuero, como pueden ver, cubre estas dos provincias y parte de la provincia de Veraguas. Esta es la región de estudio. Acá en la tesis de lisina tenemos la configuración de placas que interactúan en esta región. Bueno, y como les comentaba, no hay un servicio geológico como tal en el país, así que tenemos una carencia en cuanto a los mapas. Este es un mapa que se realizó por la Dirección Regional de Recursos Minerales, que ya cambió su nombre, que hoy día es Ministerio de Comercio e Industrias, pero este mapa se hizo por interés minero, se estaba buscando oro y plata principalmente, y por este interés, entonces se dieron esfuerzos hacia este mapeo geológico. Es un mapeo bastante completo, a pesar que es de los años 70, pero es un mapa que ha servido de guía para actualizaciones en diversas partes. Sin embargo, existen todavía vacíos de información, existen zonas donde no tenemos clara la edad, no tenemos claro el contexto geológico de la misma. Muchas de estas regiones se le había dado solamente la edad relativa a estos fósiles. Aquí vemos este estudio que se dio en el 95, donde enfocaron pues, varios estudios bioestratigráficos, y pues aquí les encerré la cuenca del Macaracas porque es la unidad tipo de la Formación Santiago. La Formación Santiago, por lo que hemos interpretado, o por lo que muestran también los estudios, es de donde vienen todas estas maderas fósiles que estamos estudiando, los bosques fósiles de OCU. Y aquí se habían encontrado estos nanofósiles, por lo cual se le había dado una edad relativa de Oligoceno a Mioceno. En este cuadro cronoestratigráfico de Box del 2011 muestran entonces, como pueden ver, la Formación Santiago. Solo quiero que noten que la Formación Santiago, de la que vienen estas maderas fósiles, está entre el Mioceno y una parte pues en Oligoceno, y aquí hay unas dataciones relativas, como les comentaba. La Formación Tonosí, de las cuales le hablé con los frutitos, son del Eoceno. Este es un mapa del 2000, pues de este año, publicado en un libro del Servicio Geológico Colombiano.
Y aquí dedican un capítulo al Istmo de Panamá, estos de Montes, de Camilo Montes y Natalia Hoyos, y pues me gusta mucho este mapa porque ellos compilaron mapas e información que habían obtenido acá, y pues hicieron esto ya mucho más actualizado y pues más completo, donde puedes ver ya todo, toda esta información de la literatura y aprovecharla, ¿verdad? Porque pues tenemos este asunto pues no tenemos los mapas tan actualizados en algunas regiones. Aquí pueden ver que todo esto en amarillo está mapeado como Oligoceno a Mioceno, ¿verdad? Que es la región toda esta región estamos estudiándola con la madera fósil. Y en cuanto a los métodos para identificar estas maderas, pues esto es un trabajo bastante largo, digamos de mucha observación, de mucho análisis. También actualmente estamos tratando de entrenar estudiantes para que se hagan las secciones delgadas de madera fósil, secciones petrográficas para poder analizar estas maderas fósiles. Así es que, bueno, le hacemos las observaciones, hacemos la toma de caracteres, lo llevamos a una base de datos que afortunadamente se ha trabajado muchísimo, la doctora Elizabeth Wheeler ha trabajado muchísimo con datos de maderas para poder tener una afinidad día con día. Ella está trabajando muy fuerte para que esta base de datos sea cada vez más completa. Posteriormente, cuando tengamos las afinidades acá, entonces comparamos con colecciones importantes a nivel mundial. En este caso, esta es la de Kew Gardens, que yo siempre trabajo mucho con esta colección para comparar y para hacer entonces más riguroso el análisis de estas maderas. Y también se consulta con la literatura que ya existe y pues ya se lleva a nuestro producto, que es nuestro hijito, que serían las publicaciones. Aquí les muestro un poquito como de las mediciones que se hacen para hacer estos análisis paleoclimatológicos. Aquí a la mano izquierda está un cuadro de una publicación de Martínez Cabrera, un mexicano que ha desarrollado bastante las ecuaciones para estudiar anatomía, para utilizar los caracteres anatómicos de la madera y hacer este análisis paleoclimatológico. Acá hay una serie de caracteres que nos dan información para el estudio de los climas del pasado. Y acá les muestro un poquito de cómo esta área encierra 1 milímetro cuadrado, así que aquí tenemos 4 vasos, ya ese es un dato que se utiliza. Y acá también cómo se miden los vasos para obtener todas estos caracteres para los análisis. Bien, de los resultados de campo tenemos entonces que para nosotros ha sido muy, muy importante el contacto con los locales, porque como en esta región no hay mucha exposición, es muy difícil encontrar las unidades geológicas algunas veces expuestas, y como tenemos mapas a una escala grande, es como buscar una aguja en un pajar. Pero a nosotros nos ha ayudado mucho los locales, las personas que viven y que conocen. Miguel, este joven que está acá, él está en segundo año de biología, le encantan los fósiles y las rocas, y siempre anda colectando, siempre anda explorando, y ha sido como nuestra mano derecha para descubrir lugares. Gracias a él encontramos este lugar que se llama La Loma, donde puedes encontrar la madera en su roca fuente. Así que esta es la evidencia más fuerte de la roca, de la madera en la formación. Además, las características litológicas corresponden con la formación Santiago, que ya se ha descrito en la literatura. Acá en el mapa que tienen podemos ver todos estos conitos son los lugares que hemos ido colectando con el proyecto, ¿verdad? Todas estas regiones son ricas en madera fósil. Todo esto hemos ido colectando y hemos ido pues procesando estas maderas, preparándolas y la hemos ido estudiando. Todavía estamos terminando, sacando apenas todo el material que tenemos, pero ya tenemos muchos resultados interesantes. Y acá nos acompañó una doctora, Berlain Ortega, de la UNAM. Ella es especialista en procedencia y en datación. Ella vino, colectó de La Loma y de Macaracas, también, que es la unidad tipo, y encontró, pues, separó estos zircones, que son unos minerales que se utilizan mucho para dar la edad absoluta radiométrica, porque pues son minerales que resisten millones de años y son aptos para estas dataciones.
Así que se encontraron estos minerales y se le dio un promedio de 23 millones de años. O sea, que ya sabemos que estas maderas de estas regiones que habíamos estudiado, pues tienen que ser por lo menos de 23 millones de años. O sea, Mioceno, lo que hemos estado estudiando. Entonces, un resultado muy, muy bueno para nosotros, bastante una luz en medio de la oscuridad que había con respecto a esta edad. Pero ya entonces, en cuanto a los descubrimientos que tenemos en la paleoflora, hemos encontrado cosas bien interesantes. Para empezar, hemos encontrado también, otra vez, gracias a personas que viven en estas fincas, porque la mayoría de estas zonas son fincas privadas en Azuero. Se desarrolla mucho la ganadería y la agricultura. Entonces, pues estas personas nos ayudan a encontrar estos lugares. Como vemos, este árbol es actualmente el árbol más fósil preservado, más largo, con más longitud de preservación en Centroamérica, hasta ahora reportado. Esta es una anacardiácea de la familia del mango, de la familia del marañón. Y aquí pueden ver, acá seguía todavía este fósil hasta ya más de 20 metros de longitud. Tenía ese árbol preservado. Y pues por algunas ecuaciones hicimos unas estimaciones. Este árbol tenía que haber tenido por lo menos 35 metros, 40 metros de altura. O sea, nos hablan ya de cómo eran estos bosques. Al menos es un árbol, pero al menos nos dicen, wow, había árboles muy, muy grandes, muy altos. Y esto resultó ser un género nuevo de anacardiácea. Pues tenía características, tenía unos vasos, unos conductos pues, en la madera bien grandes, que nos hablan también de disponibilidad de agua. Y también interesante, pues, descubrimientos como este, por ejemplo. Este es otro árbol súper grande, que resultó ser otra anacardiácea, que, bueno, está a puntito, está en la puerta del horno. Lo vamos a enviar lo vamos a enviar ya prácticamente, cuando acabe la charla. Pues es un artículo sobre este género que se llama Anacardium, que es el género de los cashews, de los anacardos, como algunos llaman. Y es muy interesante porque esto pone una pieza en la historia biográfica de este género, ya que aparentemente este género venía migrando desde... Bueno, pasó por Alemania en la formación Messel hace más de 50 millones de años y aparentemente cruzó por lo que llaman puentes boreotropicales. Y pues entonces encontramos en Panamá esto posiblemente para el Oligoceno, para hace 30 millones de años, lo cual hace muy interesante todo esto. Además, esto radió en Sudamérica y actualmente esto está restricto al neotrópico y está mucho más diverso en el área del Amazonas. Entonces es tremendamente interesante allá. También aquella prioria que les comenté que encontramos en el canal, la volvimos a encontrar en Azuero, lo cual también habla de la conexión que había entre esta región, porque está ahí, de esta región del centro de Panamá con Azuero, y encontramos géneros nuevos de Malvasia nuevamente pues sí, géneros nuevos con características nuevamente muy tropicales. Este es un hallazgo muy interesante porque el registro fósil de esta familia está bastante, casi todo es de Europa y de Norteamérica. Y pues en Sudamérica hay poco registro, entonces vamos sumando a estos registros fósiles que también hay en Sudamérica aparentemente y en Panamá, pues en Centro y Sudamérica. Así que este es un hallazgo bien interesante, estamos trabajando el artículo ahora mismo. Y tenemos una diversidad de leguminosas. Por supuesto, las leguminosas prácticamente a partir pues sí, después del Cretácico tienen una explosión y empiezan a ser muy, muy, muy frecuentes en el registro fósil, pero aquí tenemos por lo menos 6 o 7 tipos diferentes de leguminosas. El tipo más común es una madera que se llama Andiroxylon, que está relacionado a un árbol que pues también es de ambiente muy tropical, pero se puede adaptar al ambiente abierto también. Y un 7% de los conteos que hemos hecho son palmas, posiblemente palmas. No es un conteo formal, pero es lo que hemos visto preliminarmente en campo.
Y tenemos algunas de estas palmas, pues algunas son relacionadas a pues, tribus tropicales, de las palmas muy tropicales, neotrópico me refiero, pero también hemos encontrado cosas como algo parecido a Nifa, que es un género ahora mismo asiático. Así que esto va sumando a estos reportes donde se sabe que, pues, bueno, nos sugieren que era una distribución mucho más amplia en el pasado y que se fueron dando extinciones locales. Y aquí en el total de los taxa identificados vemos toda esta serie de familias, como pueden ver es diverso, y la mayoría de estos géneros, taxones, se encuentran pues hoy día distribuidos más que nada en Centroamérica, Sudamérica y en el Neotrópico, ¿verdad? Así es que casi todos estos árboles nos hablan también de ambiente húmedo tropical. Bueno, en la parte paleoclimatológica, empezando por algunos indicadores que son informales, por ejemplo, tenemos árboles muy grandes y esto esencialmente nos habla de bosque muy húmedo, por el tamaño de estos árboles, y posiblemente nosotros no hemos tenido acceso a los árboles más grandes, solamente algunos de ellos, porque esto se ha comercializado por varias décadas. Así que de lo que hemos podido ver, tenemos árboles de gran tamaño. También los vasos, los conductos que tienen estas maderas, pues son bastante grandes. Y esto también nos habla de agua disponible. Si fuesen temporadas secas largas, posiblemente no tuviésemos estos conductos tan grandes. Otras características de la madera como tal, cualitativas, también nos hablan de esta disponibilidad de agua y estas adaptaciones de las maderas a un ambiente húmedo, con mucha precipitación. Realizamos este análisis de componentes principales para contrastar la formación Santiago con estos biomas alrededor del mundo. Y pues como vemos se acerca mucho a Portobelo, que tiene una estación, este es un lugar en Brasil que tiene una estación seca muy corta y donde llueve más de 2.000 milímetros al año. Actualmente en estas regiones de Azuero llueve casi toda la región llueve 1.000 milímetros al año, de 1.000 a 1.800 milímetros al año. Y vemos que en el pasado, pues obviamente llovía mucho más, había mucha más agua disponible. Otro análisis para ver ya la similitud del mismo por medio de la distancia UPGMA, vemos que nuevamente está muy relacionado a Portobelo y Tafelberg. Son ambientes de mucha humedad. Las características de las pocas hojas que hemos encontrado, pues a pesar que sean pocas, también es importante anotarlas. Pues son hojas con un tamaño considerable y también de margen entero. Entonces también nos hablan de bosques con mucha humedad, ¿verdad? Con mucha agua disponible. Y en las consideraciones finales, entonces, estas plantas han sido hablando del Eoceno, como les comentaba, pues se incluían importantes familias como el Homiriaceae, Vitácea, Anacardiaceae. De las mapeadas como Oligoceno, Mioceno, resaltamos los nuevos géneros de Malvaceae y el Anacardium, que nos parece que coloca esta pieza esencial en la historia biogeográfica del género. Y del Mioceno, pues hay una diversidad de plantas de Araliaceae, Fabaceae, Nonaceae. Hemos agregado algunas familias, géneros nuevos a todos estos reportes. Así es que ya conocemos mucho mejor esta vegetación. Las características anatómicas nos hablan también de que eran bosques donde llovía mucho, y pues también vemos que la mayoría de estos taxa son de distribución suramericana principalmente. Y gracias a este trabajo hemos tenido, no podemos dejar de hablar de toda la gente que nos ha ayudado y ha promovido pues colaboraciones con el Instituto Politécnico Nacional, especialmente en México, con la UNAM. Acá tenemos seminarios que realizamos con otros fondos también que obtuvimos. Acá hicimos un seminario de anatomía vegetal de maderas. E invitamos al doctor Peter Gasson de los Jardines Botánicos del Kew, con el que mantenemos colaboración constante. Realizamos un video que, bueno, después les diré el link de YouTube,
un video que comenta rápidamente sobre estos estudios, y también hemos entusiasmado estudiantes, motivado a estudiantes que están realizando otras colaboraciones. Acá se me fue la colaboración que tenemos actualmente con otra investigadora que está estudiando la flora de Barro Colorado, que sabemos que es un área de mucho estudio en plantas modernas, pero que de plantas fósiles no sabemos casi nada. Colaboraciones en Argentina, pues en Bélgica, acá tenemos a la doctora Ortega estudiando mapas, en fin, muchísimas colaboraciones. ¿Y qué hay para el futuro o qué hay para los planes ahora? Sería estudiar, sumar no solo las maderas del Eoceno, para conocer mucho más además de la información de los frutos, sino también sumar el Pleistoceno ahora, buscar estas localidades donde parece que, por lo que nos han informado, hay maderas en estas regiones donde se encontró el Merotherium, y esto, pues, ir sumando e ir conociendo esta historia ya en diferentes épocas. Este es nuestro sueño. Queremos que exista un museo paleontológico de Panamá, y actualmente estamos trabajando sobre esto, y esperamos que, bueno, cuando la situación mejore, podamos retomar todo esto y darle un repositorio adecuado a todos estos fósiles. A mí no me queda más que agradecer la atención y agradecer a todas estas personas que me han estado ayudando constantemente. Así es que, bueno, muchas gracias y estoy abierta a las preguntas. Muchísimas gracias, Doris, por esa muy interesante y clarísima presentación. Como ya señalaste, también dejamos abiertas las preguntas y tenemos una en el chat, la voy a leer. Bueno, ahora hay dos. La primera es, algo mencionaste, ¿cómo se determina la edad de las plantas fósiles? Si se hacen dataciones radiométricas directamente al fósil o a los sedimentos donde se halla, ¿y qué método radiométrico se podría utilizar directamente en una planta fósil, como por ejemplo en un tronco petrificado? Ok, sí, gracias. Bueno, lo que pasa con hacer esta datación sobre el fósil directamente puede ser problemático por el tema de la contaminación. Lo que ocurre es que usualmente un fósil, cuando se ha depositado, ha pasado por muchos cambios. Entonces, la datación radiométrica se prefiere hacer sobre rocas volcánicas, porque pues son rocas, por decir, tienen estos zircones en estado un poco más puro que las sedimentarias, porque en las sedimentarias han pasado varios procesos, entonces podría ser difícil obtener la edad de la formación de la roca. Por lo que queremos saber es la edad de cuando esta roca se había formado. Entonces, por eso no se hace sobre los fósiles, porque, bueno, además de que sería difícil hacerlo, es mejor hacerlo sobre rocas volcánicas. Así que cada vez que encontremos una roca volcánica relacionada, ya sea debajo o encima de la unidad con fósiles, es la que se utiliza para hacer la datación. Perfecto. Preguntaba también por el método radiométrico. Quizás puede ser, por ejemplo, uranio-plomo. Sí, ¿Sí? El método que utilizamos fue uranio-plomo. Este es el que hemos estado utilizando. Muchísimo. Perfecto. Hay otra pregunta también, si es que hacen estudios sobre el polen fósil. Sobre polen. Esa es muy buena pregunta, esa es muy interesante. Nosotros hicimos unas colectas, pero no encontramos polen. Desafortunadamente no encontramos polen. Pero el nivel donde están las hojas, yo creería que tiene potencial, porque son como unas limolitas, bueno, son rocas de grano fino, que es donde debería buscarse polen, por lo que me comentan los especialistas que estudian polen. Así que habría que seguir explorando, porque todavía no hemos encontrado un lugar bueno para obtener los granos de polen. Así que esto es parte de los planes, pues, a futuro, que hacer una colecta más extensiva de polen, porque es bien importante. Esto soporta mucho mejor la edad radiométrica. Así es que queremos hacerlo. Genial, genial, Loris. Hay otra pregunta. Preguntan, Ignacio, si existe algún cambio en la paleoflora que indique la conexión del Istmo con Sudamérica.
¿Perdón? Si existe pregunta si existe algún cambio en la paleoflora que pueda indicar la conexión del istmo panameño con Sudamérica. Wow. Cambio en la paleoflora. No, yo diría que más bien, pues es interesante ver que muchas de estos taxones actualmente están en Sudamérica. Y diría que también varios de estos en el registro fósil se sabe que pues posiblemente migraron de Sudamérica. Así que sí nos pueden estar hablando de conexión con Sudamérica por lo de la, ¿cómo se llama? Lo de la formación del Istmo de Panamá. Sin embargo, sabemos que en muchos casos la dispersión a larga distancia jugó un papel bien importante para la colonización de Centroamérica. Así que sí, algunas de estas plantas nos pueden estar hablando de esta relación con Sudamérica como tal, pero hay otras evidencias que son las que se toman para estudiar un poco mejor lo del surgimiento del istmo. Gracias, Luis. A parecer, bueno, de momento no hay más preguntas, más que felicitaciones y agradecimientos por la charla, así que muy interesante. Aquí surgió otra, dice, en cuanto al tamaño de los leños fósiles hallados, ¿los otros leños como de leguminosa o malvácea es muy diferente a los leños de anacardium? Algunas leguminosas son bastante grandes también. Hasta ahora, lo que pasa es que es de lo que lo comentaba, que posiblemente nosotros hemos perdido algo de detalle o de la visión de toda esta paleoflora en el sentido de los tamaños, porque estos árboles los dos que les reporté de las anacardiáceas, que les mencioné, pues son de una colección privada. Entonces, como tal en campo, cuando hemos ido, pues no nos hemos encontrado con estos árboles grandotes, claro, porque la gente los colecta y los vende. Porque, exacto, por eso necesitamos como este cuidado de los fósiles. Pero digamos que otra familia donde encontramos los árboles grandes sería la leguminosa, precisamente. Así que sí que las leguminosas podrían ser otras de estas donde se podría reportar árboles grandes. Porque sí hemos encontrado árboles bastante de diámetros de 80 centímetros, creo, de perímetro de leguminosas. Así que yo creo que sí podría ser la otra familia con estos reportes de grandes árboles. Super. Bueno, hay otra pregunta. Marisol nos pregunta, ¿cuál es la afinidad de los taxas que identificaron, por ejemplo, con formas norteamericanas o sudamericanas? Los taxas ¿cómo fue la pregunta? ¿Cuál es la afinidad de los taxas que identificaron con formas norteamericanas o sudamericanas? Ok. Bueno, de Sudamericana hemos encontrado más que nada la Anacardium, varias de las palmas. A ver si nos vamos a ese cuadro. De norteamericana, quizás pudiésemos hablar de Aralia, principalmente. Pero la mayoría de las que hemos encontrado son de distribución suramericana, del centro a Suramérica. Algunas, pocas, las hemos encontrado con relación a Asia, pero sí su gran mayoría son prácticamente de esta distribución suramericana. De Norteamérica, quizás pudiésemos hablar de algunas Laurasia y de la Araliaceae. En nuestros estudios, por lo menos la Araliaceae. Ok, muchas gracias. Juan Felipe Montenegro nos pregunta si se puede extraer ADN de los maderos fósiles. No, porque, bueno, para empezar, en la madera fósil, ya el tejido de una madera de por sí es un tejido muerto, porque es para la conducción. Entonces, una parte solo del tejido de la madera moderna está vivo.
Entonces, cuando se fosiliza, prácticamente se pierde la materia orgánica y se sustituye por minerales. Entonces, sería bien difícil, para empezar, sería bien difícil encontrar algo orgánico allí. Y lo otro es que sería una cosa tremendamente contaminada. Ahí puede haber desde hongos y casi todo es mineral. Así que yo creo que no, esto no funcionaría. Bueno, muchísimas gracias, Jory, por responder a las preguntas. Saludos desde Guatemala, dice Cosmín Vázquez. Ay, Queríamos, antes de que se fueran, queríamos dejarles invitados 5 minutitos a que se quedaran porque tenemos una información importante que darles y les puede ser de interés. Ahora le doy el pase a mi compañero Ignacio, que nos va a hablar acerca de una iniciativa que tenemos que presentarles. Muchas gracias, Jory, por tu tiempo, por tu disposición y por tu gran charla. gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Ignacio. Como Víctor dijo, les quería presentar una invitación que tenemos. No sé si puedo compartir. ¿Me puedes? Ahora sí, creo, ¿no? No, me dice que el host me deshabilitó para compartir. A ver si me puedes dar. Ya puedes. Ahora sí, ya. Bueno, aquí estamos. Antes que nada quería de nuevo sumarme a Víctor y felicitar a Boris por su trabajo. Realmente, bueno, el grupo de investigadores jóvenes de Pages está interesado en expandir la red y mostrar la experiencia y las investigaciones de investigadores y científicos jóvenes. Y para mí, lo personal, pese a que conozco Panamá, tuve la suerte de visitarlo. Todo lo que es la investigación en paleociencia de Centroamérica es una gran incógnita para mí, así que esta presentación realmente me iluminó mucho con respecto al trabajo de colegas, y claramente Oris es una pionera en su país, en su región, y esperemos que nos siga mostrando trabajo y, bueno, felicitarla a ella y por supuesto a todo lo que está haciendo. Y como les dije, acá tengo, se ve la presentación ahí, ¿cierto? Es muy cortito. Les quería aprovechar esta ocasión para hacerles una invitación porque como grupo de investigadores jóvenes estamos organizando un taller. Y la idea original era hacer un taller en persona, pero bueno, por las razones que todos conocen, eso fue imposible y lo hemos postergado para el próximo año. Sin embargo, vamos a hacer un mini taller virtual. En este caso, el tema del taller va a ser los sistemas socioambientales del pasado, o sea, todos los temas relacionados con las interacciones entre las culturas, entre los hombres y su medio ambiente, a escalas de tiempo que varían, pero todo lo que ocurrió en el pasado. Entonces, la invitación está extendida para todas las personas que tengan interés en paleontología, arqueología, paleoclimatología, etc. Y esto va a ser entre el día 9 y 11 de noviembre. El taller va a ser virtual a través de esta plataforma Zoom y va a ser completamente libre y gratuito para todas las personas. Y básicamente va a ocurrir, como les dije, entre el día 9 y 11 de noviembre, o sea, en aproximadamente un mes y medio, y va a ser 2 horas al día, entre las 9 y las 11 de la mañana en el horario internacional. Después van a tener la opción de chequear sus horarios, y vamos a tener charlas inaugurales cada día. Tenemos a dos investigadores invitados. Tenemos a Yoshi Matsumi de la Universidad de Ámsterdam, que nos va a hablar sobre cómo se integran registros arqueológicos y paleoecológicos en la Amazonía. Y también tenemos a César Méndez, de acá de Chile, del Instituto de Investigaciones de la Patagonia, que nos va a entregar un resumen de su investigación en los Andes semiáridos de Chile y Argentina. Este taller virtual también va a incluir la charla de 13 investigadores jóvenes de 13 distintos países, y que nos van a contar sobre su experiencia, sus trabajos más recientes y todos los desafíos que han significado para ellos trabajar como investigadores jóvenes en distintas partes del mundo. El eje va a ser siempre en trabajos relacionados con los sistemas socioambientales del pasado, cómo los hombres interactuaron con su ambiente. Y finalmente, el día 11 de noviembre vamos a cerrar el taller con una discusión abierta. Vamos a invitar a todas las personas que estén interesadas en participar. Durante el proceso de inscripción del taller original en persona, recopilamos una serie de preguntas que, de acuerdo a todos los investigadores jóvenes, iban a ser las preguntas claves de investigación para el futuro de la disciplina del estudio de los sistemas socioambientales del pasado, y vamos a invitar a una serie de investigadores senior que tienen más experiencia
con larga trayectoria en este campo, para que reflexionen sobre esas preguntas y así abrir un debate con respecto a cuáles son los desafíos para el estudio de las relaciones humano-ambiente del pasado. Entonces, básicamente, les quería dejar el mensaje, las fechas clave. El día 7 de octubre vamos a anunciar el programa oficial con todas las charlas y todos los horarios correspondientes. El 23 de octubre se da inicio a las inscripciones. Las inscripciones van a ser online, como les dije, completamente libres y gratuitas para todas las personas, que es una de las ventajas que tenemos cuando hacemos estos tipos de talleres virtuales. Y las inscripciones van a ser en la página web que pueden ver acá abajo, y se van a cerrar el 2 de noviembre, una semana antes del taller. Así que, como les digo, están todos invitados, a todos los que les interese este tema, para asistir a las charlas, para escuchar. Como les dije, totalmente libre, entre el 9 y el 11 de noviembre de este año. Para más informaciones, pueden ir a la página web que les tengo acá, y también nos pueden seguir en redes sociales. Así que sin más, los dejo con Víctor. Muchísimas gracias, Ignacio, por esa información. Esperamos que les sea de utilidad y por qué no vernos por ahí en este workshop virtual. Así que gracias de nuevo por haberse unido. Sin más que decir, en otra ocasión nos estaremos viendo. Muchas gracias.